Libro tercero. 1. No se debe contentar uno con hacerse solo la cuenta que, acortándosele de día en día el tiempo de la vida, la parte que le queda por instantes se le va haciendo menor, sino que mucho más debe reflexionar que, si más tiempo viviere, estará siempre incierto si una igual disposición de mente en que se halla le acompañará en adelante, pronta para la inteligencia de las cosas ocurrentes y para aquella meditación que de suyo conduce al verdadero conocimiento de las cosas divinas y humanas. Porque si una vez la razón empezare a flaquear, por más que no le falte a uno ni la transpiración, ni la nutrición, ni la fuerza de imaginar y de apetecer, ni de otras facultades semejantes, con todo se le apagará el vigor para poder usar de sí mismo, para cumplir a la perfección con su deber, para ordenar y arreglar bien sus pensamientos, y para resolver con madurez si ya es tiempo de darse la muerte. Finalmente, para ejecutar todas aquellas cosas que piden una razón ejercitada y vigorosa. Conviene, pues, darse prisa, no solo porque por momentos se va uno acercando más a la muerte, sino porque le va desamparando el conocimiento y reflexión en los negocios. 2. Ni deja de ser cosa digna de consideración que todo aquello que es como sobrepuesto a alguna obra principal de las que hace la naturaleza lleva un atractivo particular. Lo mismo vemos que sucede al pan que en el horno se abre, y no obstante eso, aunque aquellas hendiduras son de algún modo fuera de la intención del panadero, con todo le dan hermosura y excitan muy particularmente la gana de comerle. Asimismo, los higos, cuando están muy sazonados, suelen abrirse y en las aceitunas, reventadas de maduras, el mismo distar poco de la corrupción añade al fruto una estima y aprecio singular. Y si uno se pusiese a considerar despacio y en particular la naturaleza, hallaría que el inclinarse hacia abajo las espigas, que la melena del león, que la espuma en la boca del jabalí, y por abreviar otras 1000 cosas más, aunque por sí mismas ninguna hermosura ofrezcan a la vista, no obstante, por ser añadiduras de que suyo van con las demás obras de la naturaleza, a un mismo tiempo las hermosean y causan admiración, de modo que si uno tuviese un ánimo atento y fijase altamente la consideración en las cosas que se hacen en el mundo, estoy por decir que aún en estas, como consecuencias y adiciones naturales, nada se le presentaría que no le pareciese en cierta manera más agradable, y así también aquella abertura de boca, vista en las fieras, a quienes es natural, no le deleitaría menos de lo que suele deleitar cuando los pintores y estatuarios la remedan. Y este mismo podría con ojos castos mirar igualmente la amable belleza de los niños, que aquella madurez y gracia ya pasada que muestran en su semblante las personas de mucha edad. Y por último, otras muchas cosas de este jaez se le pondrían delante, las cuales no pueden ser del gusto de todos, sino sólo de aquel que se ha hecho familiar la naturaleza y tiene ejercitada la mente en la verdadera contemplación de sus obras. 3. Hipócrates, habiendo curado a muchos de grandes males, enfermando él mismo, al cabo murió. A muchos predijeron la muerte los caldeos, y no por eso dejó de llegarle su día,
y destino fatal. Alejandro, Pompeyo y Cayo César, habiendo tantas veces destruido desde los cimientos muchas ciudades y habiendo degollado en campo de batalla muchísimos centenares de infantes y caballos, al fin también fallecieron ellos mismos. Murió Heráclito de enfermedad de hidropesía y cubierto de estiércol, sin que le preservase una prolija disertación sobre el último incendio del universo. Demócrito murió comido de parásitos, y parásitos bien que de otra casta quitaron la vida a Sócrates. ¿Pero a qué viene todo esto? ¿A qué ha de venir? Te embarcaste, hiciste tu viaje, llegaste al puerto, desembarcaste, que si es para vivir otra vida, ni aun allá echarás menos a los dioses. Pero si es para quedarte del todo sin sentido, acabarás ya de verte agobiado de penas y privado de gustos, no sirviendo ya a ese vaso inmundo de tu cuerpo, que es de condición tan inferior y que de suyo debiera servir como esclavo, puesto que en el hombre la una parte consiste en la mente y espíritu, la otra no es más que tierra. 4. No malogres el tiempo que te queda en averiguar vidas ajenas, a no ser que lo hagas con la mira de servir al pueblo. Quiero decir, que no revuelvas en tu imaginación qué hace este o aquel, y por qué lo hace, qué dice, qué piensa, qué maquina, y otras cosas a este modo, porque la curiosidad de los hechos ajenos distrae del cultivo y cuidado de su mismo espíritu. Es menester, pues, guardarse mucho que en la serie y discurso de tus pensamientos nada se entrometa de temerario y superfluo, y con más especialidad nada de curioso y maligno. Y también acostumbrarte a meditar solamente en aquello sobre lo cual de repente reconvenido, ¿en qué piensas ahora? Pudieses al punto con toda franqueza responder, en esto o en aquello pensaba, de suerte que por la tal respuesta al momento se dejase ver un ánimo de todo sincero y bondadoso, propio de quien ama la sociedad, de quien desprecia los placeres y de una vez echa de sí las ideas de una vida afeminada, de quien ni tiene odio ni envidia, ni sospecha contra nadie, ni otro afecto alguno desordenado, por el cual le sea preciso avergonzarse al decir claramente que aquello era lo que en la mente tenía. Porque un hombre de esta clase, debiendo sin más pruebas de ser reputado por un varón perfecto, viene a ser como un sacerdote y ministro de los dioses que se sirve, como es razón de aquel numen que tiene en su pecho consagrado. Esto mismo hace que un hombre tal no se contamine con los deleites, que sea invencible en todo trabajo, exento de toda especie de injuria, ni le haga impresión alguna la maldad ajena, que sea un atleta glorioso en el más bello certamen, nunca vencido ni arrastrado de pasión alguna, empapado en la justicia y virtud, abrazando con toda el alma cuanto acontece y dispensan los hados, entretenido rara vez y nunca sin grande necesidad y utilidad pública, en pensar lo que otros dicen, hacen o maquinan, únicamente para sus mientes en perfeccionar sus acciones, y está atento continuamente a la parte que le cabe en el repartimiento de los hados, consiguientes en el universo, y así en lo uno cumple con su deber y en lo otro se persuade de que las disposiciones son santas, puesto que la suerte que a cada uno en particular se le ha destinado sobre cuadrarle muy bien,
al mismo tiempo se ve serle muy útil. El mismo tiene bien presente que, logrando todo lo que participa de razón un común parentesco, también es conforme a la naturaleza humana el cuidar e interesarse en las cosas pertenecientes a su prójimo, pero no de modo que busque el aplauso y aprobación de todos, sino solamente de aquellos que, sin disputa alguna, viven conforme a las leyes de la naturaleza, porque respecto de los que no viven en esta forma, no se olvida jamás de cómo estos tales se portan en casa y fuera de ella, de día y de noche, y cómo gustan de revolcarse en un mismo lodo con otros sus iguales. Por consiguiente, tampoco cuenta con las alabanzas de aquellos que de sí mismos no están satisfechos. 5. No hagas cosa alguna de mala gana, ni hagas tus cosas sin respecto al bien común. Nada harás sin examinarlo de antemano, ni lo harás arrastrado de alguna pasión. No busques un adorno afectado de palabras para explicar tus pensamientos. No seas amigo de hablar demasiado, ni hombre de muchos negocios. Antes bien, procura que ese tu Dios o tu espíritu sea el conductor y guía de un varón grave, de un anciano, de un ciudadano amante del pueblo, de un romano, de un príncipe tan resuelto como el que más, a partirse de esta vida, sobre la marcha al mismo punto que oyere la señal de la retirada. Nunca necesites de juramento ni de testigo alguno para ser creído. A más de esto, mantén un semblante placentero, indicio de un ánimo que no necesita de que otros le procuren su tranquilidad interior. Es menester, pues, que te mantengas sobre ti, no necesitando de otro apoyo. 6. Si en el discurso de la vida hallares algo más recomendable que la justicia, la verdad, la moderación, la fortaleza, y para decirlo de una vez, de mayor aprecio que aquella disposición de ánimo en fuerza de la cual uno se conforma gustoso con la recta razón en la práctica de sus acciones, y se contenta con las disposiciones del hado que no dependen de su elección. Si algo digo, hubieres visto de mejor condición. Abrazándolo con toda tu alma, goza enhorabuena de ese mayor bien. Pero si nada se te presentare más excelente que ese tu espíritu o numen en tu pecho consagrado, que es el que tiene a raya sus propios apetitos, que examina los pensamientos que se ofrecen a la fantasía, que se desprende de los halagos de los sentidos, como Sócrates solía decir, que se sujeta a sí mismo a los dioses y que tiene cuenta con el bien del prójimo. Si hallares, pues, que toda otra cosa es mucho menor y de menor valor que tu espíritu, no quieras dar cabida a otro bien alguno, al cual, si una vez te rindieres, ya no podrás después, sin mucha repugnancia y contradicción, dar el primer lugar a aquel otro que es propiamente tu bien, y, en realidad, de verdad, no es conforme a justicia, y razón que ningún otro género de bien, como el aplauso popular, el mando, la riqueza, el deleite, se atreva a disputar el primer lugar contra el bien honesto, propio de la razón y sociedad. Bien entendido que si uno juzgare deber condescender en algo con cualquiera de estos bienes enseñoreados de su corazón, lo arrastrarán tras sí. Digo pues, que escogiendo tú de buena fe y generosamente lo mejor, te afirmes en ello. Y sin duda lo mejor es lo más útil, y en que deberás mantenerte,
si te conduce como a racional, y huir si como a dominado del apetito, y sobre todo, procura conservar un juicio recto y libre de preocupaciones, para que con toda seguridad puedas hacer un examen verdadero. 7. Jamás califiques de útil para ti mismo lo que tal vez puede empeñarte en faltar a tu palabra, en desestimar la modestia, en aborrecer a otro, en tenerle por sospechoso, en abominar de él, en mostrarte doble, finalmente en apasionarte por alguna cosa de las que no pueden hacerse sino a puertas cerradas. Pues quien a todo lo demás antepusiese su mente y alma, no habiendo para él cosa más sagrada que las religiosas ceremonias de la virtud, ese tal no se entregará al llanto, no temerá la soledad ni el concurso, y lo que más es, no vivirá buscando la muerte ni huyendo de ella, persuadido que nada le va en que por más o menos tiempo viva unida su alma con su cuerpo, porque si al mismo punto le fuese necesario partirse del mundo, tan expedito y desembarazado, se marcharía como si hubiese de ir a practicar con decoro y buen modo cualquier otra función de la vida, siempre acostumbrado a precaverse tan solo de que su mente rehúse los oficios propios de hombre racional y sociable. 8. En el espíritu de un hombre muy moderado y cándido, nada hallarás corrompido ni contaminado, ni menos podrá la parca arrebatarle la vida en tal estado, que no haya llegado ya al término de su perfección, al modo que podría alguno decir de una persona de teatro, que se salía de él antes de dar fin a la acción trágica que representaba. A más de esto, en el mismo jamás verás cosa servil, ni afectada ni postiza, ni sectaria o sediciosa, ni que se resista al examen, ni que pretenda quedar oculta. 9. Ten gran cuenta con la opinión, porque todo depende de ahí, para que jamás se introduzca en tu espíritu alguna opinión repugnante a la naturaleza y condición de un viviente que participa de razón. Y lo que tal condición requiere es reserva en el juzgar, familiaridad para con los hombres y obediencia a los dioses. 10. Echando pues de ti todo otro cuidado, pon solo atención en estas consideraciones, y al mismo tiempo acuérdate de que cada uno no vive más de lo que es el tiempo presente, en que vive, que es un punto indivisible, y que todo el resto de su vida o ya lo acabó de vivir o es incierto. Es pues nada lo que uno vive, nada el rincón de la tierra en donde pasa su vida, nada la más extendida fama de la posteridad, fama propagada por la sucesión de unos hombrecillos que muy en breve se morirán y que, no conociéndose bien a sí mismos, están muy lejos de poder juzgar de los que antes murieron. 11. A los avisos que llevo dichos debe añadirse uno más, y es que siempre se haga la definición o la descripción de aquello que nos presentare la imaginación, de modo que distintamente contemple uno cuál es su naturaleza, tomada de por sí precisamente y mirada según todas sus partes, y que también diga para consigo mismo: tal es el nombre propio y peculiar de la tal cosa, tales los nombres de las partes de que se compuso y en las que se resolverá, porque verdaderamente nada contribuye tanto a la grandeza de ánimo como el saber examinar
con método y exactitud cada una de las cosas que suelen acontecernos y poder escudriñar siempre las mismas en tal conformidad, que venga en conocimiento de que sirve tal cosa, qué estimación merece comparada con el universo y qué aprecio comparada con el hombre, siendo éste como es, un ciudadano de aquella suprema ciudad, de la cual estas ciudades de acá vienen a ser otras tantas casas y familias. ¿De qué condición es? ¿De qué principio se compuso? ¿Por cuánto tiempo deberá naturalmente durar este objeto que ahora me configura la imaginación? ¿De qué virtud convendrá echar mano para podérmelas haber con él? Por ejemplo, si de mansedumbre, de fortaleza, de verdad, de confianza, de candor, de frugalidad o de otras semejantes. Conviene por lo mismo decir en cada acontecimiento particular: esto en verdad me viene de la mano de Dios. Eso otro sucede en fuerza de la coligación de las cosas y del hilo fatal de las parcas, por esta complicación de sucesos y por el acaso de la fortuna. Aquello nace de parte de aquel que es hombre de mi misma patria, de mi mismo linaje y mi amigo, pero que al mismo tiempo ignora lo que le corresponde según los derechos de la naturaleza, los cuales sé yo muy bien. Por esto me portaré con él con benevolencia y con justicia, conforme lo pide y exige la ley natural de la sociedad, si bien en estas cosas comunes de la vida no perderé de vista que debo tratarle correspondientemente a su mérito. 12. Si tú, siguiendo la recta razón, haces lo que tienes entre manos, con estudio, con empeño y buena voluntad, sin poner la mira en ninguna otra conveniencia ni diversión, antes bien, conservas tu espíritu por entonces tan puro como si ya lo hubieses de restituir a quien te lo ha dado. Si vuelvo a decir, llevas adelante tu obra, no buscando otro bien ni huyendo de otro mal, sino dándote por satisfecho con hacer el presente trabajo, conforme a la naturaleza y con hablar con suma entereza lo que hubieres de decir, vivirás feliz y dichoso, además de que no hay persona alguna que pueda impedírtelo. 13. Al modo que los cirujanos tienen siempre a la mano los instrumentos de su profesión para las curas repentinas, así deberás tú tener prontos tus principios, ya para entender las cosas divinas y humanas, ya para hacerlo todo, aun lo mínimo en tal conformidad, como quien tiene presente la mutua relación que unas y otras cosas tienen entre sí, por lo que ningún oficio podrás hacer debidamente para con los hombres sin el tal respecto a las cosas divinas. 14. No te extravíes más, supuesto que no has de tener tiempo para acabar de leer tus comentarios, ni las proezas de los antiguos romanos y griegos, ni los apuntamientos que entresacas de los libros y reservas para el tiempo de tu vejez. Date pues prisa en llegar al fin, y dejadas las vanas esperanzas, si tienes cuenta contigo mismo, procura mirar por tu bien. 15. Porque esto aún pueden hacerlo los que no saben cuántos significados tienen los verbos de robar, sembrar, comprar, de ver lo que se debe hacer, lo cual no se ve con los ojos corporales, sino con otra cierta vista interior. 16. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Del cuerpo son los sentidos, del alma los apetitos, del espíritu los principios. Ello es así
que el formar la fantasía, las ideas de los objetos, es cosa común a los brutos. El ser impetuosamente agitado, como lo es un autómata, conviene también a las fieras, a los hombres afeminados, a un Falaris y un Nerón, a aquellos que no creen en los dioses, a los enemigos y traidores a su patria, a aquellos, finalmente, que de nada tienen empacho, después que cerraron la puerta. Ahora pues, si todas las otras cosas son comunes a estos de quienes acabamos de hablar, resta que sea propio del hombre virtuoso tener a su espíritu por guía en aquellas cosas que le parecieren ser de su obligación, y abrazar con amor las disposiciones que los hados le hubieren decretado. El no manchar su espíritu, que a manera de un numen divino lo tiene consagrado en su pecho, ni perturbarlo con un tropel de imaginaciones, antes bien conservarle plácido y propicio, obedeciéndole con el mayor respeto y siguiéndole como a un Dios. Por fin, el que no diga cosa que sea contra la verdad, ni ejecute acción alguna contraria a los derechos de la justicia. Y si uno no fuere del agrado y satisfacción de los hombres, porque siga este género de vida sencilla, modesta y plácida, no por eso deberá enojarse contra nadie, ni desviarse de aquel camino que conduce y lleva al término de la vida, al cual es necesario que uno llegue puro y tranquilo, desembarazado y sin la menor repugnancia con la propia suerte que le cupiere. Fin de la sección 3.